Hermanos, este mensaje que vamos a ver hoy está muy relacionado con el mensaje que se dio la semana pasada, porque es parte, o sea, para los que hemos estado siguiendo la serie, vamos a ver cómo todo se relaciona. Así que quiero animarles a que no pierdan el contexto y las cosas que se van predicando, ¿no? Entonces ahora vamos a leer, nuestro texto de hoy es Génesis 3, desde el 8 al 24. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar para que Él sea quien nos guíe y quien nos ayude a entender, y después vamos a comenzar con la exposición de la palabra. Génesis 3, 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Verso 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirán, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque ella nos guía y nos ayuda a entender quién eres tú, Señor. Gracias porque en ella podemos ser confrontados y encontramos nuestro pecado, encontramos las consecuencias del mismo, pero también tenemos esperanza, Señor. Ayúdanos a que en medio de todo esto podamos comprender eso, comprender nuestra situación, comprender cuán santo eres tú, cuán pecadores somos nosotros, pero que podamos encontrar esperanza que existe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. En 1945, el mundo
presenció la primera utilización de una bomba atómica. Y esta fue la catástrofe de Japón. Los que conocemos y hemos leído al respecto sabemos que esas ciudades fueron totalmente destruidas, llamadas Hiroshima y Nagasaki. El país quedó en una situación económica y social extremadamente difícil. Fue una destrucción total. Fue algo que el mundo no había presenciado antes. Y a pesar de esta destrucción, algo que llama la atención y que comenzó en los años 70 y se ha continuado potenciando hasta el día de hoy, es que Japón es una de las economías más fuertes que tiene el mundo. Y ellos supieron y tuvieron la capacidad de poder volver a construir su economía, volver a construir su país, aún después de la catástrofe. Lo que vamos a ver en Génesis, vimos la semana pasada la destrucción, el pecado y la muerte. Y este texto que vamos a ver hoy nos va a mostrar las consecuencias de este pecado. Pero nos va a mostrar la esperanza en medio de las consecuencias. Vamos a ver a un Dios que va a cumplir su palabra, que va a dar consecuencia al pecador, pero también vamos a ver a un Dios quien va a dar un camino de redención. Y lo va a hacer de manera inmediata. Tras que viene el pecado, Él ya tiene un plan de redención preparado. Y está en este texto, hermanos. Este es nuestro Dios. Su santidad es incomparable. Nuestro pecado es el que tenemos y ya conocemos. Sin embargo, Él sí ha dado un camino de redención y lo hizo desde Génesis. Podemos encontrar en Génesis 3 el castigo, el pecado, el castigo, el juicio, pero la esperanza también. Entonces prestemos atención a este texto, porque vamos a ver todo esto. La frase que vamos a recordar a lo largo de este sermón es: el encuentro con Dios expone el pecado, trae consecuencias y anuncia redención. Cuando uno se encuentra con Dios, puede ver su pecado. El día que yo conozco la santidad de Dios, mi pecado es expuesto, porque yo soy pecador. Y el día que entiendo eso, comienzo a comprender las consecuencias. Las consecuencias estaban ahí, pero el hecho de entender esto me ayuda a entender las consecuencias que existen. Pero también Dios revela el pecado, revela las consecuencias. ¿Con qué intención? También de mostrarnos este plan redentor. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El punto número 1 va de los versos 8 al 13, que dice: el pecador confrontado por Dios. El punto número 2 dice: la redención prometida por Dios, los versos 14 y 15. Y por último, los versos 16 al 24, las consecuencias del pecado bajo el juicio de Dios. Concentrémonos en el primer punto, del 8 al 13, el pecado confrontado por Dios. Pero es importante, como dijimos hace un momento, no olvidar el mensaje de la semana pasada. Toda esa imagen que tenemos en la que Eva, quien estaba con Adán, que ambos estaban ahí, son tentados por la serpiente. Y sabemos que la serpiente se está refiriendo a Satanás mismo. Entendemos que es Satanás quien está tentando a la mujer y indirectamente al hombre que estaba con ella. Y entendemos que ambos, tanto la mujer como el hombre, decidieron voluntariamente desobedecer a Dios. Le creyeron a la serpiente, le creyeron a Satanás y no le creyeron a Dios. Y entendemos que había una oferta de unas consecuencias buenas, unos resultados buenos. O sea, lo que la serpiente les dice: van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Y ahora vamos a ver en realidad las consecuencias del pecado. Y algo que creo que es importante y debemos tomar en cuenta es que eso sucede con nosotros igual. Porque muchas veces creemos que el pecado es algo bueno.
Y somos seducidos constantemente por el pecado. Pero las consecuencias del pecado son catastróficas. Pero la esperanza de Dios es increíble, ¿no? Entonces, este texto va a mostrarnos ambas cosas. Va a mostrarnos la consecuencia de pecar. Va a mostrarnos la necesidad de buscar santidad. Y va a recordarnos que sin Cristo no existe ni siquiera una posibilidad de buscar redención. Entonces leamos la primera parte de nuestro texto hoy. El verso 8 nos dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Entonces vemos esta primera imagen. Y es una imagen absurda. ¿Por qué digo que es una imagen absurda? Porque ¿quién se puede esconder de Dios? No existe manera en la cual nos podamos esconder de Dios. Pero si nos ponemos a pensar un poco más, cuando nosotros pecamos, hacemos exactamente lo mismo. No sé si alguna vez, quiero hablar de algo que alguna vez me sucedió cuando estaba en mis años de colegio, y según yo había hecho cosas malas. Bueno, ya no quería ir a la iglesia, ya no quería cantar, como si eso hiciera que yo pudiera permanecer en mi pecado y me estuviera escondiendo de Dios. O no me sentía digno de levantar mis manos. O sea, estaba lejos de querer buscar el arrepentimiento inmediato. Y esa es la imagen de Adán y Eva. Están ocultos. No quieren dar la cara porque saben que lo que han hecho está mal. Saben que se han equivocado. Saben que han transgredido en contra de Dios. Y saben que tienen que encarar las consecuencias. Y no saben qué hacer. Se han tratado de cubrir con un poco de hojas. Se han dado cuenta que estaban desnudos. Y se han tratado de ocultar su pecado. Y no recuerdan que tienen al Dios creador que lo sabe todo y que a Él no se le oculta nada. Entonces eso, hermanos, recordemos, nosotros no podemos ocultar el pecado. Si hemos pecado, el Señor sabe. Es probable que las personas a mi alrededor y en mi familia ni siquiera conozcan mis pensamientos, pero Dios sí los conoce y conoce cada uno de ellos. Entonces Dios los conoce tal cual somos. Y el verso 9, vemos a Dios llamándolos. Prestemos atención al texto. Dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Verso 10, y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué el Señor pregunta: ¿dónde estás? Dios ya sabe dónde está Él. No hay manera de ocultarse de la presencia de Dios. No existe forma. Si creemos que Dios es Dios, y creemos que Dios lo sabe todo, y creemos que Dios está en todo lado, no existe forma. Entonces, ¿por qué este diálogo con Adán? Porque el Señor está queriendo ver el corazón de ellos. Estos diálogos que nos ofrece la palabra de Dios, no es porque Dios necesite alguna respuesta. Es porque estos diálogos exponen el corazón del hombre y de la mujer. Estos diálogos van a sacar a relucir lo que existe en el corazón de cada uno de ellos. Y en el verso 10 vemos esa respuesta: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces lo primero que vimos es: a Dios, delante de Dios no nos podemos ocultar. No existe manera que puedas ocultar. Si algo está mal en ti, delante de Dios, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Y no existe forma en la cual podamos ocultarlo. Y algo que también es importante es esa primera parte: cuando nos encontramos con Dios, nuestro pecado es expuesto. Entendemos lo que hemos hecho, entendemos que hemos transgredido en contra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo con ellos. Están entendiendo que han hecho una transgresión. Y el verso 11 nos muestra la respuesta de Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo?
¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Pónganse un rato en la posición de Dios, en respecto a conocimiento. ¿Creen que Dios no conocía lo que él estaba preguntando? ¿Creen que Dios no sabía qué es lo que ellos ya habían hecho? ¿Creen que cuando yo peco o tú pecas, tú puedes ocultar algún pecado y que Dios no lo sepa? ¿Cuál es la razón de este diálogo? ¿Por qué hay un diálogo en el cual Adán está siendo interrogado por Dios? ¿Se han puesto a pensar por qué? Bueno, nuevamente estamos viendo lo mismo, estamos viendo que se está sacando a luz el corazón de Adán y de Eva. Y a veces nosotros como papás hacemos lo mismo. Encontramos a nuestros hijos y sabemos que ya lo que hicieron y les preguntamos. Me vienen varias memorias a mi mente de preguntas que yo ya sé la respuesta. Usualmente vamos con la pregunta para ver dónde está el corazón de ellos. Si van a ser sinceros y honestos con sus papás. Así que hijos, hijas, díganle la verdad a sus papás, probablemente ya saben las respuestas. ¿Quién se comió eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién pintó la pared? No sé, niños pequeños. Estuviste viendo televisión hasta más horas de la que se te permite, estuviste saliendo de este lugar. Hay muchas de esas preguntas que nosotros ya como padres sabemos las respuestas, pero preguntamos para conocer el corazón de nuestros hijos. Y este es el Padre que sí lo sabe todo, que es el Dios que lo sabe todo, y está preguntándole a Adán para ver cómo está su corazón. Pero prestemos atención a la respuesta de Adán. O sea, es como que me indigna la respuesta, pero me veo ahí también, ¿no? Entonces no me puedo indignar tanto porque yo también soy así, muchas veces lo he sido. Todos como seres humanos lo somos, pero prestemos atención a la respuesta de Adán porque es indignante, hermanos. Es indignante. Verso 12, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, imagínense eso, me dio del árbol y yo comí. ¿Qué dos elementos vemos en ese verso que son indignantes? ¿Vemos algún tipo de arrepentimiento de Adán? En ese momento no existe ningún tipo de arrepentimiento de parte de Adán. Él no está arrepentido. Él se quiere ocultar. Muchas veces en la crianza eso pasa. Les decimos a las personas lo que sucedió a nuestros hijos y ellos quieren ocultar porque quieren miedo a la consecuencia, pero su corazón no entendió que hizo mal. Y entonces la respuesta de Adán es decir, ella tiene la culpa. Pero en medio de ese verso en realidad hay algo que es más complicado aún, porque le está diciendo tú tienes la culpa. ¿Pueden leer eso entre líneas? Me dice, la mujer que tú me diste. ¿No veo esa que decías que era mi ayuda idónea? ¿Qué ibas a diseñar esa ayuda idónea, ayuda perfecta para mí? Ella. O sea, si no la creabas, yo no pecaba, pero tú la creaste, yo le hice caso. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Tú. Esa manera y esa lógica de pensar probablemente está en nuestros corazones muchas veces. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Si Dios no hubiera permitido que exista la maldad, entonces yo no pecaría. Entonces, ¿quién es el verdadero culpable? Es Dios. ¿Por qué Dios me ha hecho tan pecador? ¿Por qué ha hecho esas tentaciones? Él podría haberlas no hecho. Entonces, ¿nos va a responsabilizar a nosotros si Él las hizo y Él las puso? Hermanos, esa es una forma de pensar muy actual, pero completamente errada. Porque el hecho de que Dios haya permitido que ocurran cosas no responsabiliza a Dios del mal, porque la palabra nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Para nosotros está claro el punto, gracias,
de que Dios no puede ser tentado por lo malo, pero que Él tampoco tienta a nadie. Pero nosotros somos como Adán y Eva. Y entonces echamos la culpa a Dios. Y lo culpamos a Él de nuestra propia maldad. Y bueno, la segunda parte del verso 12, ya le echa la culpa a ella, ¿no? Entonces, en realidad aquí el punto de todo esto es una persona que no es capaz de asumir la responsabilidad de su propio pecado. Cuando una persona no es capaz de asumir la responsabilidad de su propio pecado, es una persona pecadora, pero que no está buscando ningún tipo de redención, ningún tipo de cambio. Y si eso está, quiero hablarnos en este momento, porque hay momentos en los que nosotros podemos caer en este mismo error. Y la psicología y la forma de pensar actual nos lleva a pensar continuamente de que el problema viene de todos menos de nosotros. Nosotros somos inocentes. Nosotros no hemos hecho nada. A ti te han hecho. A ti te han criado así. A ti te han puesto estas cosas. Entonces tú no eres responsable. Tú eres fruto de todo lo que te ha pasado. Y quitan la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos ante un Dios creador perfecto, que no pecó ni nos tentó. Yo no digo que algunas cosas puedan afectarnos. Estoy consciente de que podemos haber recibido situaciones y circunstancias que puedan afectar mi forma de pensar, pero afectar, no responsabilizar. El responsable final eres tú y yo. El responsable de mi pecado soy yo, y el responsable de tu pecado eres tú. Y la palabra dice eso. Adán quiso agarrar y engañarse a sí mismo con esa mentira. Y nosotros podemos tratar de engañarnos con esa mentira el día de hoy. Y es la mentira más peligrosa, porque si no reconozco mi pecado, entonces no voy a poder arrepentirme de mi pecado. Y si no tengo de qué arrepentirme, entonces no soy pecador. Pero si entiendo que he pecado contra Dios y me arrepiento genuinamente, entonces para mí sí hay un camino de redención. El primer paso para que exista un camino de redención es asumir mi responsabilidad como yo, el autor de mi propio pecado, para buscar arrepentimiento. Eso tiene que estar claro en nosotros, porque si eso no está claro en nosotros, entonces vamos a hacer lo que hizo Adán, y ahora vean, Eva hace lo mismo. ¿Qué dice el verso 2, el verso 13? Ya Adán, esperen antes de que vayamos ahí. ¿Se acuerdan el panorama de Génesis 2? Cuando Adán compone el primer poema. Ya habla en el primer poema, hablamos hace un par de semanas sobre eso, ¿no? O sea, estaba tan feliz de tener ahí a la mujer. O sea, la primera vez que el hombre habla, porque en Génesis no se escucha que el hombre hable, hasta que habla de la mujer y de la grandiosa mujer, y dice que esa es su ayuda idónea y todo eso, ¿no? Sí, comienza a hablar flores sobre ella. ¿Y ahora qué es lo que dice? La responsable de mi pecado. Es la culpable, ¿no? Y ahora veamos cómo reacciona la mujer. Verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Ahí, ambos están hablando de una pequeña y yo comí, como diciendo, lo más chico es que yo comí y lo más grande son mis informantes, los que me llevaron a hacer eso, los que me empujaron a hacer eso. Pero la reacción es la misma. Vemos una misma reacción entre ambos. Es, yo no tengo la culpa, la tienen los que me influenciaron. El autor John MacArthur, en su Biblia, en los comentarios de su Biblia sobre este pasaje, dice lo siguiente. Adán no solo culpó a Eva, estaba culpando a Dios que se la había dado a ella.
Entonces, bueno, es ese principio, ambos están culpando entre ellos, pero hay aquí a Adán culpándolo a Dios mismo. Y eso nos puede suceder continuamente, y eso es lo que no debe suceder entre nosotros. Nosotros debemos ser conscientes y estar conscientes de nuestro propio pecado, y de que el pecado tiene consecuencias, y de que si entendemos que hemos pecado, podemos buscar arrepentimiento. El encuentro con Dios expone el pecado, trae consecuencias y anuncia la redención. Entonces lo primero que pasa cuando se encuentran estas personas con Dios es que fue expuesto su pecado, y pronto vamos a ver las consecuencias. Pero en los versos 14 y 15 se ve un panorama muy diferente, y algo que es increíble en medio de todo este suceso, porque todavía no van a venir las consecuencias para el hombre y la mujer. Se va a mostrar las consecuencias para la serpiente representada por Satanás, para Satanás representada por la serpiente, y se va a ver Génesis 3:15, uno de los versos más importantes de Génesis. Entonces vamos al punto número 2, la redención prometida por Dios. Vemos en el verso 14, y dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero para muchos de nosotros, cuando hemos leído este verso, o se nos ha explicado este verso, creemos que es una explicación de biología. Esa es la razón por que la serpiente no tiene piernas y se arrastra. Y esa es la razón por la que come el polvo. Pero el punto es que no está hablando de eso. Recuérdense a quién está representando la serpiente. A Satanás. ¿Y a quién le está hablando ahora Dios? A Satanás, al diablo. Y prestemos atención a Génesis 3:14, porque hay una maldición directa. Maldita serás más que todos los animales. Hay una maldición contra el diablo, contra Satanás, de parte de Dios. Presten atención al texto. El Señor no va a maldecir al hombre y a la mujer. Es cierto, van a morir. Pero no los va a maldecir a Satanás y va a maldecir a la tierra. Pero no va a maldecir al hombre y a la mujer. Y entonces ese es un punto importante, porque entendemos que Dios maldice a la serpiente. Y le dice cosas que son relevantes para nosotros hoy. Dice, más que todas las veces del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces le está mostrando a Satanás que sí va a encontrar las consecuencias de su pecado. Porque él tentó a la mujer para que la mujer tiente al hombre, quien estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Dios sí va a responsabilizar, y ya responsabilizó al enemigo principalmente. Él es responsable en una mayor cantidad por haber hecho eso. Y la maldición va directamente contra ella. Verso 15. Génesis 3:15 es uno de los versos más importantes de Génesis. Porque es donde se inaugura lo que nosotros conocemos como el pacto de gracia, o por lo menos por dónde va a ir. Prestemos atención a esto. Dice la palabra del Señor, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá, presten atención, está hablando él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Entonces aquí podemos agarrar y decir, esa es la razón por la cual las mujeres agarran y pisan serpientes, ¿no? Pero no está hablando de eso nuevamente. No está hablando de una enemistad directamente entre la mujer y una serpiente como animal. Está hablando de la simiente.
¿Qué es la simiente? Quien viene después, la generación. Entonces no está hablando quién viene de Eva. Y vamos a ver que en todo el Antiguo Testamento siempre es importante las generaciones que vienen. Y si vamos a los evangelios, vamos a encontrar una conexión directa entre Eva y Jesucristo. Aquí no está hablando de la relación de la mujer y la serpiente, está hablando de Cristo y la serpiente. Está hablando de Cristo y Satanás, representados ahí. La serpiente representa al diablo y Eva presentando la simiente de Cristo. ¿Qué es lo que básicamente está haciendo? Le está diciendo a la serpiente, tú eres maldita, porque tú has hecho esto. Y vas a ser responsable y vas a pagar por las consecuencias de haber guiado mal a mi creación. Pero no se va a quedar ahí. De la descendencia de ella va a venir alguien que te va a aplastar la cabeza. Está bien, la heriste en el calcañar. Le heriste en el calcañar. Sí, tenemos una naturaleza pecaminosa. Los efectos del pecado son reales. Los efectos de la caída son reales. Vivimos en un mundo caído. Y es real lo que sucedió. Pero ¿qué está mostrando? Cristo va a vencer. Cristo va a vencer. El ganador va a ser Cristo. Tú no vas a ser el ganador. Te va a herir en la cabeza, te va a aniquilar. Vas a acabar. Él va a vencer. Lo que tú pensaste hacer para bien, para tu bien, va a ir para tu mal, y al final el vencedor va a ser Dios, va a ser Cristo. Eso es lo que le está diciendo en Génesis 3:15. Como un comentario paralelo, en la manera en la que está escrito esto en el idioma original, se llama un quiasmo, en el cual el centro es lo más importante. Y en todo este texto, lo más importante de todo lo que vamos a predicar hoy es Génesis 3:15. Tenemos una pequeña figura como un embudo que apunta a Génesis 3:15. Todo lo que vino antes apunta a Génesis 3:15 y todo lo que va a venir después apunta a Génesis 3:15. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Importa aquí que quien va a vencer es Cristo. Van a haber consecuencias. En un momento vamos a ver las consecuencias que hoy día nos afectan a nosotros. Pero quien importa es Cristo, porque Cristo ha vencido al maligno. Ha aplastado su cabeza. Entonces, quiero leer acá lo que dice el autor Luis Berkhoff en su libro de Teología Sistemática. Este pasaje contiene la primera proclamación del Evangelio y anuncia la futura victoria del Redentor sobre Satanás. Este pasaje de Génesis 3:15 contiene la primera proclamación del Evangelio y anuncia la futura victoria del Redentor sobre Satanás. Recordemos quiénes están escuchando esto, nuestra primera audiencia. ¿Quién es nuestra primera audiencia? Esos israelitas que están en el medio del desierto, que no tienen rumbo, que no saben qué sucedió y pueden ver a un Dios que los salva y que les dice, de la simiente, o sea, su pueblo Israel no va a ser destruido porque de esa línea que viene de Eva va a venir el Salvador. Va a nacer un Salvador. Y eso es importante porque después, a lo largo de la historia de Israel, vamos a ver que ellos salen de la tierra, son tomados, son destruidos, vuelven a construir. Pero al final, el Señor preserva esa línea redentora, no por las personas, sino porque Cristo tenía que volver. Porque Cristo tenía que nacer. Y porque Él iba a cumplir lo que Él había dicho. Génesis 3:15 se iba a cumplir y se cumplió a través de la Escritura. Podemos ver eso en 1 Juan 3:8, que nos habla de cómo esto cambia en nuestro corazón. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios
se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. En 1 Juan 3:8 estamos viendo las dos simientes, la simiente del diablo y la simiente de Cristo. Y nosotros solo podemos estar en la simiente de Cristo si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y queremos vivir una vida de santidad. Si esto ha pasado en nuestra vida, entonces nosotros somos hijos de Dios y somos parte de la simiente de Cristo. Si no, somos parte de la otra simiente. Si Cristo no está en nuestra vida, nosotros somos parte de la otra simiente. Si Cristo está en nuestra vida, somos parte de la simiente de Cristo. El encuentro con Dios expone el pecado y trae consecuencias y anuncia la redención. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias, porque Génesis 3, 16 al 24 nos va a mostrar las consecuencias que realmente pasaron por el pecado. ¿Qué nos está diciendo este texto? Nos está mostrando que el pecado sí tiene consecuencias. Y ese es un recordatorio para nosotros. No juguemos con el pecado. El pecado nos puede destruir. El pecado puede destruir nuestra familia, el pecado puede destruirme a mí como individuo. Si yo no soy creyente, el pecado me va a llevar al infierno. Y si soy creyente, el pecado puede destruir muchas de las cosas, a pesar de que Dios en su misericordia me salve al final, puede destruir muchas de las cosas que tenemos en esta tierra y afectar a muchas personas. El pecado no es un juego. Y eso es lo que podemos ver claramente en este texto. Entonces el verso 16 comienza nuestro tercer punto. Las consecuencias del pecado bajo el juicio de Dios. Aquí viene el juicio, hermanos. Es el juicio de Dios contra Adán y Eva. Ellos pecaron y ahora tienen su juicio. Y entonces vemos, el verso 16 comienza con Eva. Y dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces en Génesis 3:16 podemos encontrar tres principales consecuencias del pecado que afectan a las mujeres. Y en realidad uno afecta al hombre y a la mujer. La primera parte nos habla de que dan a luz con dolor. Evidentemente, no estamos hablando solamente de dar a luz, sino de criar y todo lo que implica eso. Antes no era así. El punto es que sí, una mujer que da a luz experimenta mucho dolor. Ahora en el mundo moderno tenemos la cesárea. Bueno, tienes a una mujer casi unas 2 o 3 semanas en cama, con una dificultad para poder reponerse. Entonces, existe algo que no existía. El dolor en el momento de nacer, pero también el dolor al criar hijos que están afectados por la naturaleza pecaminosa. Entonces, esa parte está evidente. La cual no está tan evidente, tal vez es lo que vemos después, en el verso 16. Dice, y con todo tu deseo será para tu marido. Muchas veces tenemos una mala interpretación de este texto y pensamos que esto se refiere a un tema sexual. No tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo acá es que el deseo es por usurpar el rol del hombre. Eso es lo que dice ese texto. Está mostrando de que los roles van a cambiar en la mente humana. Ya no van a ser tan buenos. Recordemos esto, y esto lo acabamos de ver en primeros pasos. Los roles son hermosos, es algo bueno. Y no solo porque sean buenos para la familia cristiana. Nosotros vemos los roles en la Trinidad. No vemos a un Cristo reclamándolo al Padre por enviarlo a la tierra a morir, sino cumpliendo y obedeciendo porque sabía que eso era necesario para lo que tenían que hacer Dios. Y entonces cuando encontramos una familia, sucede exactamente lo que dice acá. Dice, verso 16, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué es ese dominio sobre ti? Es el punto de que tal vez el hombre va a ejercer fuerza sobre la mujer para que su voluntad se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en Génesis 3:16 y Génesis 3:16? Es la inauguración del machismo y el feminismo.
El machismo como tal y el feminismo como tal no son ideas que vinieron de Dios. Son formas de pensar en la cual cada uno, cada género está luchando por su espacio en la sociedad porque el otro no es considerado. El hombre no es considerado con la mujer y cuando tuvo la oportunidad la destruyó. Nosotros podemos saber y estamos seguros, en los tiempos de Jesús, una mujer no tenía los mismos derechos y las mismas capacidades que un hombre. En los tiempos bíblicos ni siquiera podían tener un bien a su nombre, requerían de un hombre para tener muchas cosas. ¿Y eso por qué es? Porque cuando el hombre tuvo la oportunidad, abusó de ellas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Dios lo creó así? No. Dios los creó en una igualdad de dignidad. Tenía que ser perfecto. Cuando los roles funcionan de una manera perfecta, no hay esa enemistad ni esa lucha de poderes. Cada uno sabe lo que debe hacer. Y entonces tenemos ahora en la sociedad un momento en el que se ha cambiado bastante y donde se ha buscado una igualdad, pero que lleva a veces a unos extremos que tampoco son bíblicos, donde ya la mujer quiere someter al hombre. Y existen espacios que sí lo hacen. Y existen formas en que sí realmente lo hacen. Vemos familias en las cuales el hombre está tomando acción sobre las mujeres como no debería, empleando lo que nosotros conocemos como machismo, golpeando mujeres, obligándolas a hacer cosas que no quieren. Vemos eso constantemente. Pero también vemos en familias muchas mujeres con un rol feminista, agarrando y queriendo salir de los roles y ser ellas las que llevan la batuta. Y entonces, ¿dónde se originó el machismo y el feminismo? En Génesis 3:16, que es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia del pecado. Hermanos, nuestro diseño ha sido perfecto. Dios nos diseñó de una manera perfecta. Los roles son perfectos. La forma en la que funcionan son perfectas. El problema es que nosotros no somos perfectos. Ese es el problema. Y fallamos diariamente. Pero tenemos a Cristo que nos ayuda en este proceso. Entonces tengamos eso en mente, de que Génesis 3:16 está hablando directamente de las mujeres teniendo dolor al dar a luz, ¿sí? Pero también la forma en la que se cambia el diseño original en la raza humana. Los roles comienzan a no ser tan importantes. Algo que es perfecto para que la sociedad avance, ahora ya no funciona acá. Y hay una lucha de poderes entre el hombre y la mujer, que muchas veces hasta destruye familias, destruye sociedades y causa mucho dolor. Y continuamos con el verso 17, porque del 17 al 19 va a hablar de las consecuencias del hombre. Prestemos atención. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Igual, una serie de consecuencias del pecado. ¿Qué es lo primero que vemos? Y qué triste en realidad, porque es verdad. Por nuestra culpa y por nuestro pecado, la tierra ha sido maldita. Lo vemos en todo este texto de las consecuencias. Existen dos maldiciones de Dios que van directo al texto. ¿Para quién? Para el diablo y para la tierra. Dios tuvo misericordia y no nos maldijo directamente. No hay una maldición directa para Adán y Eva en este momento. Más bien hay una esperanza por parte de Cristo. Y nosotros podemos ver esto en Romanos 8, en la parte de Romanos 8:20, por ahí. Habla de cómo la tierra es maldita.
Y la creación en realidad está anhelando el regreso de Cristo, porque la tierra también ha sufrido las causas del pecado. ¿Por qué vemos tantas langostas? ¿Por qué vemos problemas? Aquí dice espinos, cosas que la tierra no tenía. Era fácil antes. La tierra ha sido maldita por causa del pecado del hombre y la mujer. Y en realidad es una consecuencia para el hombre en este momento, porque él era quien tenía que cuidar de todo esto. Y entonces acá entra un principio que es importante, y no lo mencioné en el anterior punto, voy a mencionar ambos. Dar a luz era algo importante para las mujeres y para la sociedad. En realidad había dado un mandato de fructificar y multiplicar. Entonces dar a luz no es algo malo, es algo muy bueno. Dios nos permite que seamos papás, podamos casarnos, tener hijos, y eso es algo hermoso, porque así Dios permite que nuestra sociedad continúe. Entonces dar a luz no es algo malo. Lo malo es que ahora es con dolor. Y aquí entra un principio para los hombres. El trabajo no es malo. El trabajar no es algo malo. El trabajar está hecho, ha sido creado y diseñado por Dios y es perfecto. Es la forma en la que nosotros nos ocupamos y hacemos que la sociedad avance y podemos representar a Cristo a través de ella. Entonces, el trabajar es algo muy bueno. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que ahora el trabajo va a ser difícil. No sé cuántos de ustedes han llegado a esos días que están trabajando y en su mente está, quiero mi cama, y cuando llegan a su cama, ¡pum!, se echan, ¿no? Y desaparecen. Yo lamentablemente sí desaparezco totalmente. Pero, y aparecen nuevamente el siguiente día. Y es un cansancio real. El trabajo no era así. Ahora, con eso yo no les estoy diciendo que sean flojos, no, por favor, trabajen hasta cansarse, porque eso es lo que demanda el trabajo hoy día. Trabajen, lleguen cansados a sus casas y representen a Dios mientras trabajan. Muestren a Dios mientras trabajan. Pero el hecho de que se cansen sí es una consecuencia del pecado. Pero el hecho de trabajar no. Así que a quien no le guste trabajar en realidad tiene otro tipo de consecuencias. El trabajo es algo bueno. El trabajo es algo creado por Dios. El trabajo es algo diseñado por Dios. Si yo quiero las cosas sin trabajo, yo estoy yendo en contra del diseño de Dios. El trabajo es importante. El trabajo sostiene a nuestra creación, a la creación de Dios, perdón. Y hay un punto más en el verso 19, porque a veces no se lo lee tan fácil, pero dice, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? Ciertamente morirás. Entonces la consecuencia del pecado era la muerte. Entendemos que en este momento, a través de estas primeras consecuencias, hay una muerte espiritual en la cual los hombres pierden una relación directa con Dios. Entonces existen dos tipos de muerte. La muerte espiritual, entendemos por Efesios que cuando alguien no tiene a Cristo, nace muerto, espiritualmente hablando, y necesita de Cristo para poder tener redención y poder volver a la vida. Pero también entendemos acá que aquí está inaugurando los funerales. Porque a partir de esta maldición, o esta consecuencia, no maldición, porque no estamos hablando de esta consecuencia, es que los hombres y las mujeres van a morir. Hermanos, todos los que estamos acá vamos a morir. Pero no fue así originalmente. No teníamos que haber experimentado la muerte. Es el pecado, la consecuencia del pecado, la que lleva a que nosotros podamos morir. Y esa es la razón por la cual nosotros morimos. Entonces, consecuencias para Adán. Consecuencia, por su culpa, la tierra es maldita. Por su culpa, el trabajo es cansador. Y por su culpa, y nuestra culpa en todos, y obviamente, existe la muerte. La muerte no era parte antes del pecado. Pero quiero que presten atención al verso 20, porque el verso 20 es increíble, el 20 y el 21. Dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer.
porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Si prestan atención al texto, este es el primer momento en el que se le llama a la mujer Eva. Antes era mujer. Se estaba hablando de la mujer. Pero aquí Adán le pone nombre. ¿Y cuál es el nombre que le pone? Eva. ¿Saben qué significa Eva? Vida. Vean el contraste de Génesis 3:19 y Génesis 3:20. El Señor está diciendo, a partir de ahora van a morir. Y Adán lo sabe. Pero Adán entendió la maldición contra la serpiente, de que de la simiente de ella iba a venir el Salvador. Entonces de la vida de ella, es decir, de la descendencia de Eva, iba a venir la vida, y la vida se llama Cristo. ¿Ven eso? ¿Ven el contraste? ¿Ven cómo a través de Dios haciendo que su plan redentor continúe por medio de Eva y Adán entendiendo esto y dándole nombre a ella, sabe? En Génesis 3:19 se habló de la muerte, pero Génesis 3:15 nos habló de la esperanza en Cristo. Entonces Génesis 3:20 muestra a Adán poniéndole nombre a su mujer. ¿Y cuál es su nombre? Vida. Por ella, no, por Cristo. Porque Cristo va a venir de esa descendencia y va a dar fin a la muerte. Tú y yo tenemos esperanza en Cristo. Y de la descendencia de la mujer nació alguien que también experimentó en forma física, estuvo en medio de todo este mundo caído, pero él no pecó. Fue tentado, pero él no pecó. Y ahí tenemos a Jesucristo. Tenemos a Jesucristo, esa es otra promesa por medio del nombre que se le da a la mujer, recordándoles que Cristo viene. ¿Y qué nos dice Génesis 3:21? Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es Dios vistiéndolos, Dios dándoles camino, Dios dándonos esperanza. Hermanos, el encuentro con Dios es un encuentro real en el cual vemos nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? De pecadores. No se llama de otra manera. Pero ese encuentro con Dios de pecadores nos ayuda a poder entender nuestra condición y poder reconocer que sí existe alguien que sí hizo una vida perfecta y es Jesucristo, y que si yo pongo mi fe en Él, Él perdona mis pecados y Él me da vida. El pecado me dio muerte, Cristo me da vida. Las consecuencias de tus pecados, los pecados que nadie conoce, los pecados que tú haces en lo oculto, los pecados que tú quieres continuar haciendo, solamente traen muerte. Las consecuencias y los beneficios, mejor dicho, de tener una relación personal con Dios, de buscar a Dios, eso te da vida, te da esperanza. En Él existe esperanza. Evidentemente, ahora leemos en los versos 22 al 24 la expulsión. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Leamos eso. Dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como nosotros, uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidando ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que podemos ver en todo esto? Esta porción tiene demasiado para nosotros. Lo que acabamos de leer son las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias. El pecado no es algo con lo cual yo pueda jugar o pueda saber hasta qué punto puedo.
la reacción que deberíamos tomar y que debemos tomar es huir del pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Escaparnos de él, porque él nos destruye. Pero el texto en general nos está mostrando lo que hemos dicho. Primero, una condición pecaminosa. Tenemos esa condición pecaminosa, ¿por qué? Porque es una consecuencia de nuestro pecado. Después nos ha mostrado consecuencias reales. Consecuencias reales que hasta el día de hoy las experimentamos. Tenemos una sociedad en la cual el machismo y el feminismo andan peleando por todo lado, consecuencia de la caída. Vemos a mujeres dando a luz con dolor, consecuencia de la caída. Vemos a hombres trabajando, hombres y mujeres en este caso ahora, consecuencia de la caída. O sea, con cansancio. El hecho de que nos cansemos de la forma en la que nos cansamos es una consecuencia de la caída. Todo eso nos muestra consecuencias reales, pero vemos ahí en medio de todo a Génesis 3:15, recordándonos que hay una promesa de un Salvador que va a venir de Eva. ¿Y cómo se llama ese Salvador? Se llama Jesucristo. Hermanos, hoy día nosotros estamos en un punto donde la revelación progresiva ha sido completada y entendemos a qué estaba apuntando. Estaba apuntando a Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos oportunidad de tener vida. En Cristo Jesús, esos problemas y esas consecuencias pueden ser cambiadas y yo puedo ser más como Cristo. Hermanos, gracias a Dios por nuestro Redentor. Amén. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque fue a través de ti que pudimos comprender nuestra naturaleza pecaminosa, pudimos entender las consecuencias del pecado, pero también que tuvimos un Salvador. Gracias a Cristo, que vivió una vida perfecta, se encarnó primeramente, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros, y que hoy día, gracias a su resurrección y ascensión, podemos poner nuestra fe en Él y Él puede perdonar nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser rápidos para buscar perdón, y ayúdanos a ser rápidos para reconocer nuestra maldad, y ayúdanos a ser rápidos para buscarte a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.